Muy buenas tardes, compañeros y docentes. La siguiente exposición corresponde a las aplicaciones de los modelos de regresión en las ciencias, presentado por Edward Javier Anaya Álvarez, docente encargado de la asignatura Dr. Juan Humberto Serna, maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad Pontificia Bolivariana, año 2020. Con esta exposición se pretende analizar un artículo donde se dé aplicación de los modelos de regresión en las ciencias. El artículo analizado pretende dar aplicación del método de los mínimos cuadrados para la obtención de los parámetros de los modelos de Henderson y Chump-Fuchs, para lo cual se desarrollan modelos matemáticos que predigan los puntos de equilibrio de humedad de los materiales hidroscópicos que habitualmente se transportan. Cabe recordar que esta propiedad de la hidroscopía hace referencia a las sustancias que de una u otra manera atraen agua en forma de vapor o de líquido de su ambiente, lo cual hace que mediante estos modelos, el de Henderson y el de Chump-Fuchs, que son ecuaciones matemáticas, al modificarlas y expresarlas en forma lineal, nos permite predecir el comportamiento de dichas astillas, que en este caso se utilizaron el pino canario, las astillas de pino canario, para hacerle un tratamiento con 10 compuestos inorgánicos que corresponden a la función sal, la cual nos va a dar unos resultados que se pueden aplicar mínimos cuadrados y posteriormente predecir el comportamiento de esta sustancia con respecto a la humedad relativa del ambiente. A manera de introducción podemos decir que las astillas, en este caso del pino canario, son un material hidroscópico, lo cual indica que el agua que contiene es constante si se encuentra en equilibrio con el agua en estado de vapor del aire de la atmósfera que la rodea. Por otra parte, podemos decir que las astillas de otras biomasas derivadas de la madera, como en el caso de los pellets, también son materiales que poseen la característica de adaptarse a la humedad del ambiente en donde se encuentren. En el artículo se pretende aplicar el método de los mínimos cuadrados mediante dos modelos, el modelo de Henderson y el modelo de Chump-Fuchs, obteniendo una serie de parámetros característicos que permitan predecir a futuro ciertos estados en el transporte de estas sustancias, llámese las astillas del pino canario o biomasas derivadas de la madera, y así poder observar cómo será su comportamiento frente a la humedad relativa del ambiente bajo ciertas condiciones. El objeto de estudio de esta investigación corresponde a dar una explicación de cómo, a partir de un procedimiento experimental de equilibrios de absorción de humedad, podemos realizar un comportamiento predictivo de unas muestras de astillas de pino canario mediante los modelos matemáticos de Henderson y de Chump-Fuchs, desarrollando detalladamente la utilización de la técnica del análisis numérico de los mínimos cuadrados, donde al final se van a obtener dos gráficas, una para cada modelo de ajustes, en la cual cada gráfica va a mostrar cómo será el comportamiento predictivo a futuro de la absorción de humedad de las astillas a temperaturas distintas. Los modelos matemáticos elegidos, que son el de Henderson y el de Chump-Fuchs, permiten la formación de pares entre la predicción y el estado de saturación del agua que corresponda a cada sal, el cual es característico de cada modelo y además permite dar una recta de ajuste característica
y específica de cada modelo. ¿Por qué elegir los modelos de Henderson y Chumpy-Fuchs? Se eligen estos modelos porque son generales y tienen una precisión relativa. Además, que son de los pocos modelos que permiten el uso de la variable temperatura, la cual es muy fácil de determinar. Dichos modelos son de los pocos o quizás de los únicos que consideran la temperatura en el análisis de isotermas de absorción, y a partir de los modelos se obtienen las respectivas ecuaciones linealizadas que posteriormente permiten dar las rectas de ajuste que van a predecir los estados de humedad relativa de cada astilla o en su efecto de cada biomasa diferente o derivada de la madera. Analizando un poco la ecuación de Henderson modificada, obtenemos la fórmula 1, la cual contiene una serie de variables, que son XEQ, que corresponde al contenido de humedad en equilibrio, dado en porcentaje, AW, que corresponde a la actividad del agua en el elemento, T es la temperatura medida en grados Celsius, y las constantes C1, C2 y C3, que se denominan constantes de Henderson. Haciéndole un tratamiento matemático de despeje de variables, se permite llegar a una ecuación de Henderson de forma lineal, la cual es la que nos va a permitir más adelante obtener la ecuación o recta de ajuste para predecir los comportamientos de humedad relativa en el modelo de Henderson. De igual forma, la ecuación de Chumpy-Fuchs modificada contiene las variables XEQ, contenido de humedad en equilibrio en porcentajes, AW, que es la actividad del agua en el elemento, T temperatura, y E y F son constantes de Chumpy-Fuchs. Estas son como las únicas diferencias entre el modelo de Henderson y el modelo de Chum. De igual forma se hace un tratamiento de despeje para convertir esta ecuación en una forma linealizada, que nos va a facilitar el proceso de obtención de una ecuación de ajuste o recta de ajuste para predecir los contenidos de humedad relativa utilizando el modelo de Chumpy-Fuchs para las astillas del pino canario o cualquier otra biomasa que se desee analizar. En este caso, para este artículo, se usó el método de los mínimos cuadrados para generar ecuaciones de ajuste. Cabe recordar que este método nos permite adaptar una línea recta a una muestra de datos u observaciones tomadas y denotadas por las variables X y Y. Es decir, encontrar los parámetros que minimicen la suma de los errores al cuadrado. En conclusión, este método permite calcular la recta que mejor se aproxima a los puntos en un plano, permitiendo así predecir puntos en el fenómeno estudiado. Básicamente, la metodología y diseño experimental en el artículo fue el análisis gravimétrico, el cual consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra. Se analizaron 10 muestras, las cuales fueron expuestas a 10 compuestos inorgánicos que corresponden a la función sal, que fueron el cloruro de litio, acetato de potasio, cloruro de magnesio, carbonato de potasio, nitrato de magnesio, cloruro de estroncio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de bario y sulfato de potasio. Estas sales estuvieron en contacto con las 10 muestras en 2 baños termostáticos a una temperatura de 15 y 35 grados centígrados. Luego de estar expuestas las sales en las muestras, se observó la humedad relativa y la cantidad de agua absorbida por las astillas del pino canario con cada una de las sales.
la cual se obtuvieron una serie de datos de las tablas 1 y 2, donde se utilizaron los porcentajes finales de absorción de humedad. Luego se aplicó a cada uno de los modelos el método de regresión lineal de los mínimos cuadrados con el fin de obtener una recta de ajuste que se acomodara a cada uno de los datos de las muestras en cada modelo y así poder predecir a futuro cómo sería el comportamiento de estas muestras con respecto a la humedad relativa del ambiente. La siguiente tabla muestra la determinación de pares de datos a partir de los resultados empíricos para el cálculo de parámetros por el método de mínimos cuadrados aplicado en la ecuación de Chumpy-Fuchs, en la cual se observa la actividad de humedad del agua en cada elemento, en porcentajes, y mediante el logaritmo natural de la variable x se obtienen una serie de parámetros que permiten calcular los valores de x sub i y y sub i y posteriormente aplicar el método de mínimos cuadrados que nos va a conllevar a la recta de ajuste para la ecuación de Chumpy-Fuchs. De igual forma, la siguiente tabla muestra la determinación de pares de datos a partir de resultados empíricos para el cálculo de parámetros por el método de mínimos cuadrados, pero aplicado a la ecuación de Henderson, en la cual también se observan datos de AW, X, y al ser reemplazados en la ecuación linealizada de Henderson, nos permite calcular u obtener los valores de X sub i y y Y sub i, que posteriormente van a permitir determinar la recta de ajuste aplicada a la ecuación de Henderson. En la siguiente diapositiva se muestra la aplicación como tal del método de los mínimos cuadrados para el método de Chumpy-Fuchs, obteniendo los datos de X sub i y Y sub i de la ecuación linealizada y asumiendo de que la muestra son 20 datos que se obtienen de los porcentajes finales, se aplica el método como tal que consiste en multiplicar los valores de x sub i por y sub i, también sacar los valores de x sub i al cuadrado y los valores de y sub i al cuadrado. Finalmente, en la fila 21 se hace la sumatoria de todos los x sub i, de todos los y sub i, la sumatoria de los x sub i por los y sub i, la sumatoria de los x sub i al cuadrado y la sumatoria de los y sub i al cuadrado para aplicar y obtener la recta de ajuste. En esta diapositiva, al igual que la anterior, se busca la aplicación de los mínimos cuadrados para el método de Henderson. Ya habiendo obtenido los valores de x sub i y y sub i de las ecuaciones linealizadas y asumiendo de que la muestra es 20, se aplican los productos de x sub i por y sub i. Se realiza los x sub i al cuadrado y los y sub i al cuadrado, obteniéndose en la fila 21 los valores de la sumatoria de los x sub i, que corresponden a los 46.42, la sumatoria de todos los y sub i, que corresponde a menos 128.72, los x sub i por los y sub i, la sumatoria da menos 291.75, la sumatoria de todos los x sub i al cuadrado, que da 110.36, y la sumatoria de los y sub i al cuadrado, que da 848.77. Todo esto, al reemplazarlo en la fórmula de los mínimos cuadrados, permite obtener una recta de ajuste que, como su palabra lo indica, se va a ajustar a todas las muestras, a todos los puntos de la distribución espacial, de tal forma que permita predecir a futuro diversos tipos de actividades de la muestra con respecto a
la actividad del agua o la absorción de humedad a determinadas temperaturas. En esta diapositiva pues se muestra un resumen de los parámetros de los mínimos cuadrados para los modelos de Chumpy-Fox y de Henderson, que corresponden a la tabla 3, en la cual se observa que la sumatoria de todos los x en la Chumpy-Fox es menos 2,09, mientras que en la ecuación de Henderson da 46,42. La sumatoria de los valores de y corresponde a 61,76 en la Chumpy-Fox y en Henderson menos 128,72. La sumatoria de los x sub y corresponde a Chumpy-Fox en un valor de menos 5,58 y en la ecuación de Henderson a menos 2,91,75. La sumatoria de los x al cuadrado en Chumpy-Fox corresponde a 0,24 y en Henderson 110,36. Y la sumatoria de los y al cuadrado en Chumpy-Fox corresponde a 223,64 y en la de Henderson a un valor de 848,77. En cuanto a los resultados analizados, se obtiene la tabla 5, que corresponde al análisis de los resultados de los puntos de equilibrio de absorción para diferentes biomasas mediante el método de las sales saturadas. Aquí se observan dos rangos de temperatura, 15 grados Celsius y 35 grados centígrados. También se pueden observar las 10 sales inorgánicas que se trataron en el análisis cuando se aplicaron sobre las muestras, cuando fueron expuestas las muestras a estas 10 sales, las cuales obtuvieron un porcentaje de humedad que para los 15 grados Celsius en el cloruro de litio oscila entre 4,90 y 11,19 y a 35 grados Celsius oscila entre 11,17% y 4,67. Para el acetato de potasio, 23,40 y 7% a 15 grados Celsius, 21,37% y 6,30% a 35 grados centígrados. Para el cloro de magnesio, 33,30% y 8,20% a 15 grados Celsius, 32 y 7,70 a 35 grados Celsius. Para el carbonato de potasio, 43,15% y 9,10 a 15 grados centígrados. 42,55 y 8,43 a 35 grados Celsius. Para el nitrato de magnesio, 55,87% y 10,20% a 15 grados Celsius, mientras que a 35 grados Celsius se obtuvieron un porcentaje de humedad de 49,72% y 8,88%. El cloruro de estroncio arroja un valor de 74,13% y 10,70% a 15 grados Celsius. Y para el cloruro de estroncio a 35 grados Celsius se obtuvieron datos de 66,08% y 10,30%. Para el cloruro de sodio, 75,53% y 11,90% a 15 grados Celsius. Y 75,11% y 11,10% a 35 grados. Para el cloruro de potasio, 82,79% y 14,04% a 15 grados centígrados, 82,95% y 12,30% a 35 grados Celsius. Cloruro de bario 91,07 y 15,87 a 15 grados, 89,40 y 15,09 a 35 grados centígrados. Y para el sulfato de potasio 97,89% y 16,84 a la temperatura de 15 grados centígrados y 96,71% y 15,90 a 35 grados Celsius. Estos valores corresponden a los puntos de equilibrio de absorción a diversas temperaturas y permiten aplicar los pares de datos en el método de los mínimos cuadrados y a su vez obtener pues
expresiones lineales para cada uno de los métodos. Básicamente se muestra la aplicación como tal de todos los datos obtenidos en la tabla número 3, donde se muestra la sumatoria de los diferentes valores de x sub i, de los valores de y sub i, la sumatoria de los x sub i por los y sub i, la sumatoria de los x sub i al cuadrado y la sumatoria de los y sub i al cuadrado, y reemplazándolas en las ecuaciones del mínimo cuadrados para cada uno de los modelos, se obtiene una pendiente para la ecuación de Chumpy-Fuchs de 35.18 y una constante de recta de ajuste de 6.76. En el caso del modelo de Henderson, los parámetros obtenidos al reemplazar los datos fueron una pendiente de 2.67 y una constante de recta de ajuste negativa de menos 12.63, la cual permite, lógicamente, al reemplazar sobre las ecuaciones linealizadas, obtener expresiones matemáticas para determinar o predecir los parámetros a futuros de humedad relativa, como se van a observar en las siguientes gráficas que vienen a continuación. Finalmente, después de la aplicación del método de los mínimos cuadrados a la ecuación de Henderson y a la ecuación de Chumpy-Fuchs, se permite obtener dos gráficas de regresión en la cual se observan las rectas de ajuste para el modelo de Henderson y para el modelo de Chum, donde la variable en el eje X corresponde a los datos experimentales de absorción de humedad, mientras que en el Y corresponde a los datos predictivos de absorción de humedad. Se puede observar de las gráficas que la pendiente en la figura 2, que corresponde al modelo de Chumpy-Fuchs, es mucho mayor que la ecuación de modelización de Henderson. Sin embargo, esto no indica que las mediciones sean más o menos precisas, aunque los valores de las mediciones sean más agudas en el modelo de Chumpy-Fuchs. Por otro lado, estas rectas nos permiten concluir que este modelo nos sirve para calcular la recta que mejor se aproxima a los puntos en un plano, permitiendo así predecir puntos en el fenómeno estudiado, el cual es la absorción de humedad de las astillas del pino canario a diversas temperaturas, 15 grados Celsius y 35 grados centígrados. Finalmente, del estudio de este fenómeno se pueden determinar ciertas conclusiones. La primera, la precisión y la fiabilidad de un modelo matemático son fundamentales para que se cumpla su función. La naturaleza de la composición de la fórmula es decisiva a la hora de encontrar su aplicación directa. Otra conclusión es que mientras que la fórmula de Henderson pertenece a un modelo exponencial inverso, la expresión de Chumpy-Fuchs corresponde a uno lineal, lo que condiciona la capacidad de representar parámetros de absorción de humedad con un error por debajo del 10%. Mientras el modelo de Henderson está limitado en la modelización de biomasas que tengan sus puntos máximos de humedad de equilibrio reducido, el modelo de Chumpy-Fuchs no es aconsejado para biomasas elevadas en puntos máximos de absorción. Y finalmente, como lo pude explicar anteriormente, la figura 2 muestra que la pendiente es mayor en la modelización de Chum que en el modelo de Henderson, lo que indica que las mediciones son más agudas, pero no por eso son más precisas o menos precisas que el de Henderson. Muchas gracias.